Para evaluar el paro olfatorio, se le dice al paciente que tendrá que oler unas sustancias, generalmente vainilla, chocolate y café. Con los ojos cerrados y ocluyendo la fosa nasal contralateral, debe realizar de 3 a 4 inspiraciones profundas. Al final deberá responder unas preguntas. ¿Alcanza a oler algo? ¿El olor es desagradable o agradable? ¿Puede identificar el olor? Las tablas que se utilizan con más frecuencia son las de Snellen para la visión a distancia. La habitación debe de estar bien iluminada. Se le pide al paciente que cubra suavemente uno de sus ojos y con el que quede libre mencione las letras que señale el médico. Se examina cada ojo por separado con el paciente colocado a una distancia predeterminada, normalmente 6 metros. El examinador desplaza la mano con el índice extendido desde fuera hacia el centro del campo visual, pidiéndole al paciente que indique cuando comienza a verlo. Para evaluar la visión a colores, se utilizan las tablas de Ishihara. Se le solicita al paciente que lea un número compuesto por puntos de diferentes colores distribuidos sobre un fondo también de puntos de diferente color. A continuación vamos a explorar los pares craneales tercero o motor ocular común, cuarto o troclear y sexto abducens. Le vamos a pedir al paciente que mire hacia el frente. Vamos a sostener su barbilla con nuestra mano izquierda y le vamos a pedir que mire a nuestro dedo. En el ojo derecho de la paciente valoramos el músculo recto externo inervado por el sexto par craneal, el músculo recto superior y el músculo recto inferior. Mientras que en el ojo opuesto, el músculo oblicuo menor inervado por el tercer par craneal produce la elevación y rotación externa del globo ocular. El músculo oblicuo mayor inervado por el nervio patético produce un descenso y una rotación interna. Para la correcta exploración del nervio trigémino se debe investigar su parte motora como sensitiva. Hablando de la sensitiva, se debe investigar el tacto mediante un pincel que incluye el martillo neurológico, o simplemente rozando la cara del paciente con los dedos del examinador. Se debe realizar de manera simétrica y en sentido descendente desde el vértex hacia el mentón. De igual manera, pero esta vez con una aguja u objeto punzante, se debe examinar la sensibilidad dolorosa en el mismo territorio, al igual que la sensibilidad térmica, en la cual se puede evaluar con 2 tubos de ensayo o un recipiente que contenga agua fría o caliente. Esta deberá apoyarse de forma alternante sobre el rostro del paciente y ahí se le preguntará si percibe los estímulos con igual intensidad de un lado y de otro de la cara. En el nervio trigémino se deben evaluar los músculos de la masticación por inspección y palpación, esto para revisar el tono y el trofismo de los mismos. La motilidad activa voluntaria se evalúa pidiendo al paciente que cierre y abra la mandíbula. Al mismo tiempo se pueden palpar los músculos maceteros y temporales, los cuales deben contraerse de manera bilateral. Para poder evaluar los músculos tiroideos, se debe solicitar al paciente que realice movimientos de lateralización de la mandíbula. También el examinador puede ejercer resistencia contra la mandíbula para poder evaluar la fuerza de la misma. Para explorar el par facial, primero evaluamos si existe simetría o asimetría de arrugas frontales, alteración de oclusión palpebral, borramiento del surco nasogeniano o desviaciones de la comisura bucal. Luego se le solicita al paciente que realice algunos movimientos para evaluar déficits motores, como arrugar la frente, elevar las cejas, fruncir el ceño, ocluir fuertemente los párpados y mostrar los dientes. Por último, se objetiva la fuerza del músculo cutáneo del cuello, pidiendo al paciente que flexione firmemente la cabeza hacia abajo, mientras hacemos fuerza opositoria con el puño debajo del mentón. Exploración del octavo par craneal, rama coclear. La exploración de la audición en la transmisión aérea se realiza haciendo un chasquido de dedos cerca del oído del paciente. La prueba de Rhine consiste en hacer vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides del oído explorado. Se le informa al paciente que avise cuando se deje de percibir el sonido. Se sitúa el diapasón frente al conducto auditivo externo y se le pregunta si aún no escucha. En condición normal se volverá a percibir el sonido, ya que el aire es mejor transmisor que el hueso. Si el paciente no percibe el sonido por vía aérea, hacemos la prueba de Weber, haciendo vibrar el diapasón y colocándolo en el vértice del cráneo. Se pregunta si el sonido se percibe igual en ambos oídos o mejor en uno de ellos.
Prueba de Romberg. Con el paciente en bipedestación nos colocamos tras él. Le pedimos que extienda los brazos a ambos lados y ponga un pie delante del otro. Debemos estar alerta porque algunos pacientes no mantienen el equilibrio. Prueba de Unterbeck. Se debe marchar en el lugar levantando las rodillas hasta la cintura, con los brazos extendidos y ojos cerrados. En condiciones normales, el paciente viene alineado sin desviarse más de 30 grados. Prueba de marcha en tándem. Dar de 3 a 5 pasos hacia adelante con los ojos cerrados. En pacientes sanos, la trayectoria es recta. En pacientes con alteración, se desvían a la izquierda o a la derecha. Comienza con la evaluación de la calidad y la articulación de la voz. A continuación pedimos que degluta. Se le pide al paciente que abra la boca y diga A. Observamos la elevación del paladar blando y posiblemente provoquemos el reflejo nauseoso. Para poder evaluar el 11º par craneal, que es puramente motor, se debe hacer énfasis en dos músculos principalmente: el músculo trapecio, que se encarga de retraer la cabeza, elevar, rotar y retraer la escápula. Para poder examinarlo se le pide al paciente que se encoja de hombros y después contra una resistencia, evaluando así la fuerza así como el trofismo del músculo. El segundo músculo a evaluar es el esternocleidomastoideo. Este va a intervenir en la flexión y rotación de la cabeza. Para esto se solicita al paciente que rote la cabeza contra la mano del explorador, produciendo así la contracción del músculo, que se va a evaluar con la inspección y la palpación. Para la exploración física del último par craneal o hipogloso, que es el encargado de suministrar la inervación motora a la lengua, primero que nada se debe observar la lengua en reposo, con lo cual se puede objetivar signos de atrofia o fasciculaciones, además de surcos prominentes. Después de esto se le pide al paciente que proyecte la lengua hacia afuera y la mueva de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Para determinar la fuerza se le solicita que empuje la mejilla con la lengua, al mismo tiempo que el examinador se opone a dicho movimiento con su mano.